¿Están viendo mis diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Y chicos, perdón el retraso. A ver, hoy día voy a hablar de cáncer de testículo y este es un tumor relativamente raro en nuestro medio. En los Estados Unidos el año pasado han tenido 9.000 casos y de tumores y de estos el cáncer, la cantidad de muertes que han habido han sido de 470. Entonces, este cáncer no estaba entre los 10 cánceres con mayor diagnóstico ni con mayor mortalidad. Y estos tumores tienen dos variedades histológicas, los que son los seminomas y los que son no seminomas, estos tumores de células germinales. Entonces, hoy día vamos a hablar de estos tumores de células germinales. Y 62% son seminomas y 24% no seminomas. Y esta enfermedad ha dado un cambio cuando se empezó a utilizar quimioterapia en base a cisplatino. Entonces, desde que se ha empezado, la sobrevida de esta enfermedad ha mejorado muchísimo. Entonces, el cambio ha sido definitivamente el haber tenido esto. Ay, no sé qué he hecho. No sé qué he hecho, chicos. ¿Están viendo mi pantalla, perdón? Sí, doctor. Ok. Entonces, el otro tema importante en destacar que este tumor se presenta en gente joven. La mayoría de los pacientes, casi la mitad, están entre los 20 y 35 años. Y si comparamos entre los 20 y los 70 y los 45 años, están alrededor del 75% de los tumores diagnosticados. Y la mortalidad también es prácticamente la misma en este grupo etario. Los tumores de testículo germinales definitivamente se han vuelto las neoplasias sólidas más curables desde que comenzaron a tratarse de forma eficiente en 1970. Y esto tiene que ver con que hoy día hay un mejor conocimiento de la enfermedad, los pacientes están siendo mejor estratificados y hay mejores técnicas quirúrgicas, disponibilidad de marcadores tumorales y una eficiente quimioterapia, como les decía, en base a cisplatino. ¿Cuáles son factores de riesgo? Recuerden esto que es la criptorquidia. La criptorquidia son pacientes que han tenido una anomalía, una dificultad en el descenso del testículo desde la cavidad abdominal hacia la bolsa escrotal. Entonces, cuando se detiene el descenso del testículo en el trayecto normal del descenso, se llama criptorquidia. Y cuando los pacientes tienen criptorquidia, tienen entre 5 y 15 veces más riesgo de desarrollar un cáncer de testículo. Y de los pacientes con cáncer de testículo, 7 a 12 tienen historia de testículos mal descendidos. Esta enfermedad también se puede presentar en ambos testículos en un 5 a un 15% y es más común en el lado derecho. Ahora, hay algunas condiciones congénitas que los pacientes pueden tener y condicionar. Entre ellos está la hipospadia, que los pacientes tienen hipospadia, tienen más riesgo de tener cáncer de testículo. Cuando hay antecedentes familiares también. Y la microlitiasis durante muchos años se consideró como un factor. Hoy día sabemos que estos pacientes hay que seguirlos, pero también se ha visto que hay una gran cantidad de pacientes que tienen microlitiasis que nunca desarrollan cáncer de testículo. Y por otro lado, hay alteraciones genéticas como el síndrome de Klinefelter o el síndrome de Down, que estos pacientes pueden desarrollar cáncer de testículo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Definitivamente a lo que los pacientes vienen es con historia de un aumento de volumen de su testículo y su consistencia, y en general este aumento de volumen y consistencia es asintomático. Entonces, la razón por la que el diagnóstico está retrasado entre 4 y 6 meses es básicamente por esta condición. Los pacientes no tienen dolor, por lo tanto no los alerta tanto. Como se presenta en gente joven, estos chicos jóvenes, por un tema de pudor, prefieren no ir al doctor. Entonces, el diagnóstico en general se retrasa.
Y muchas veces estos pacientes son tratados equivocadamente como si tuvieran una epididimitis. Algunos pacientes hay que mirar que pueden tener ginecomastia, que es algo que hay que valorar en el momento del diagnóstico. Y si la enfermedad está muy avanzada, puedes encontrar con masas palpables en el abdomen. Les voy a mostrar una imagen. Y algunos pacientes pueden consultar ya por molestias secundarias a la diseminación, como dolor o tos. Entonces, repitiendo un poco lo que ya hemos hablado, los pacientes en general tienen un bulto, un aumento del tamaño y de la consistencia del testículo y con gran frecuencia esta inflamación es asintomática. También algunos se quejan de una pesadez en el escroto, otros pueden tener dolor lumbar por ya diseminación y algunas veces puede acumularse líquido alrededor del testículo. Y si es un paciente joven, siempre es bueno hacer una ecografía porque detrás de ese líquido que se llama hidrocele puede haber un tumor de testículo. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con algunas entidades que pueden hacerte sospechar. Ya dijimos que la epididimitis era una de las causas, lo mismo la orquipididimitis. También hemos hablado de hidrocele, pero algunas veces las torsiones de testículo se confunden. Y menos comúnmente varicoceles, hernias o espermatoceles o hematomas. Entonces, cuando evaluamos un paciente, es mandatorio hacer una historia clínica completa para ver si hay antes, cuál es la historia, un paciente con aumento de volumen y consistencia del testículo. Siempre que un chico viene a mi consulta con esa historia, mi testículo está más grande y no me duele, la primera cosa que pienso es que puede tener un tumor de testículo, ¿no? Entonces hay que hacer una historia, desde cuándo, cómo empezó, si hay antecedentes de algo. Otra cosa es que con frecuencia los pacientes a veces te dicen que se golpearon y hay que entender que estos testículos, que obviamente son más grandes, en la mayoría de los casos a veces crecen de tal manera que obviamente por la presencia de la masa es más fácil poderse golpear y ellos se percatan a partir de ese golpe que hay algo diferente en su testículo. Entonces, a estos pacientes hay que mirar antecedentes y sobre todo ver si hay antecedentes de criptorquidia. Esta es una de las cosas que siempre hay que mirar. Y hay que hacer obviamente un examen físico palpando el testículo y viendo si hay un aumento de volumen, consistencia, pero no se olviden palpar el resto del abdomen, las metástasis en general de estos tumores van al retroperitoneo, entonces hay que palpar el abdomen. No se manifiesta esto por masas a nivel de la región inguinal, las metástasis del tumor de testículo van hacia el retroperitoneo. El otro tema es ver si no hay algunas otras cosas como masas palpables o ver si el paciente tiene tos y hay que ver. Otra cosa que es mandatoria es pedir una ecografía testicular. El testículo tiene cuando uno le pide una ecografía, tiene este examen una gran sensibilidad para ver problemas. Hay que mirar marcadores tumorales que hay en este tumor. Y básicamente son tres: la alfa-fetoproteína, la fracción beta de la gonadotropina coriónica y la deshidrogenasa láctica. Entonces, con esto partes. Se va a pedir más adelante tomografías. Una vez que establezcamos que hay un tumor, esto es para etapificar. Y solo si está clínicamente indicado una tomografía con emisión de positrones en seminomas postquimioterapia y resonancias en coriocarcinomas en pacientes con síndromes neurológicos. Entonces es importante que el momento que estamos examinando hagamos diagnóstico diferencial. Entonces en general los tumores tienen una consistencia firme. Cuando los estamos tocando, el varicocele parece una bolsa de gusanos, los hidroceles parecen un líquido que se mueve y los quistes en general son más suaves y están localizados. Cuando vemos el tumor desde el punto de transiluminación, no transilumina, tampoco el varicocele, pero sí transiluminan los hidroceles y los quistes. ¿Y cuál de estos se incrementa con con la maniobra de Van Salva? Va a ser el varicocelo, los otros tres no. Entonces es importante ir predispuesto a poder hacer un examen. Entonces, cuando uno está mirando un paciente como este, tiene que identificar que hay un aumento de volumen, pero el hecho de que este paciente no esté, o sea, este parece un testículo de tamaño normal, no significa que no lo tengamos que examinar.
Este paciente, les voy a mostrar después una imagen, pero este paciente tenía un tumor testicular bilateral sincrónico. Quiere decir que el momento del diagnóstico se estableció que tenía tumor testicular bilateral. El otro tema, este paciente al margen de tener un tumor del testículo tenía líquido alrededor del testículo y este es el líquido alrededor del testículo. Entonces una lesión ecográficamente absolutamente compatible con un tumor, pero había líquido alrededor que dificulta el palpar. Siempre que se presenta líquido en un testículo y sobre todo joven y si no te permita bien, haga una ecografía y descarten que ese líquido no sea secundario a que haya un tumor en el testículo. Entonces, en las ecografías en general los testículos se ven de esta característica, son muy homogéneos. Acá estás viendo también parte del testículo que es normal, pero acá esta estructura heterogénea que hay que, una vez que uno tiene esto, tiene que tener, o sea, uno sospecha de que se trata de un tumor de testículo. Y por otro lado, en general, hay un aumento de la vascularidad. Entonces, estas son microcalcificaciones en el testículo que hay que ver, pero alrededor de esas calcificaciones hay esta lesión tumoral en el testículo. Entonces, la ecografía tiene altísima sensibilidad para ver eso. Como habíamos compartido, como habíamos comentado anteriormente, también estos tumores tienen marcadores tumorales. Y dentro de los marcadores tumorales, tenemos fundamentalmente dos y hay uno tercero que es la de hidrogenasa láctica, el alfa-feto y la gonadotrofina coriónica. Entonces, no siempre que tienes tumor de testículo se elevan los marcadores tumorales, pero si tienes carcinoma embrionario, la posibilidad de que se eleve la alfa-fetoproteína es alrededor del 70, 60, 70%. El resto de los tipos histológicos de tumor de célula germinal no elevan la alfa-fetoproteína. Entonces, de esto voy a hablar un poco más adelante, pero es importante entender que el único que eleva la alfa-fetoproteína es el carcinoma embrionario. La beta-HCG o la fracción beta de la gonadotrofina coriónica se eleva en un 40% en los seminomas. Los teratomas no elevan ninguno de los dos. El seminoma solo eleva en un 5 a 10% beta-HCG y el coriocarcinoma, cuando está presente, la elevación de la beta-HCG siempre es alta y siempre está presente en el 100% de estos temas. Entonces, los marcadores tumorales a veces te sirven para saber o descartar si hay un tumor. Si ya tienes un marcador tumoral que esté elevado, debes sospechar que ese paciente tiene un cáncer de testículo. El otro tema te sirve para ver cómo va. Si después de que has hecho el diagnóstico sacas el testículo a los 5 días, porque es la vida media de la alfa, o a la semana mides a los marcadores tumorales. Si los marcadores se han normalizado, existe posibilidad de que el tumor de testículo haya estado localizado. Pero si tú les pides y siguen elevados los marcadores tumorales después de una semana, la sospecha es que también este paciente debe tener todavía actividad tumoral en alguna parte, que en general es el retroperitoneo donde se están formando estos. Pero para la otra cosa que te sirve es para monitorizar tu tratamiento. Los tratas, el paciente va normalizando sus marcadores tumorales, te va indicando que vas viendo. Y después en la monitorización posterior, si tú vas viendo que está normal, y en uno de los controles empieza a elevarse uno de los marcadores, tú dices, probablemente hay una recurrencia. Entonces el marcador tumoral sirve para varias cosas. Y la otra cosa para la que sirve es para definir el tipo de tumor que está presente. Explico de nuevo esto. El único tumor que eleva es el carcinoma embrionario, es la alfa-fetoproteína. Este es el único tumor de célula germinal que eleva la alfa-fetoproteína. Entonces, como hay que entender que estos tumores elevan de una célula única totipotencial que se va desdiferenciando por vía embrionaria o extraembrionaria. Entonces ahí aparecen las diferentes variedades histológicas de tumor. Si a estos pacientes tú con carcinoma, por ejemplo, la biopsia, le sacas el testículo y te dice que el paciente tiene una variedad seminoma, pero su alfa-fetoproteína está elevada, tú dices, tiene seminoma, pero en alguna parte de estos tumores germinales están produciendo alfa-fetoproteína, entonces este paciente lo tratas como un tumor mixto, porque el carcinoma embrionario es el único que eleva.
Entonces, todas esas son funciones de los marcadores tumorales. Entonces, estos son los valores y estos tienen valores, tienen que ver con pronóstico en los pacientes, ¿no? En la medida que se van elevando, van pasando de estadios S1, S2, S3, cuanto más altos son los valores de estos marcadores tumorales. Una cosa que hay que hacer cuando tenemos ya una ecografía sospechosa de un tumor del testículo, cuando tienes marcadores que pueden estar positivos o negativos en un paciente con un aumento de volumen y de masa, es entender que los tumores pueden, o sea, hay que entender que estos pacientes son en general pacientes jóvenes. Entonces, a estos pacientes es mejor pedirles un espermiograma y si eventualmente están interesados en hacer criopreservación. Sobre todo cuando son testículos únicos, masas bilaterales, historia de orquidopexia contralateral, si tiene un testículo atrófico contralateral o si son pacientes muy jóvenes, vale la pena hacer esto. Pero hay que entender que estos tumores también se asocian con disgenesia gonadal, hasta en un 50% de los pacientes con tumores, por lo tanto tienen alterada de alguna manera su espermatogénesis. Una vez que se ha establecido el diagnóstico, hay que hacer una cirugía que se llama orquiectomía ampliada. Y la orquiectomía ampliada es un procedimiento donde tú vas a hacer un abordaje por vía inguinal, porque la idea es que controles el tumor testicular antes de manipular el testículo. Entonces se abre la pared del cordón, se aísla el cordón espermático, se clampea el pedículo, esta es otra cosa que hay que hacer, exteriorizas el testículo liberando del escroto, se libera el gubernaculum testis, que es lo que lo mantiene adherido, y se lo exterioriza por esta región. Si uno palpa el testículo, confirma que se trata de un tumor de testículo, y lo que hace es un pinzamiento, ligadura y sección del cordón espermático. Esto es lo que tenemos que hacer y posteriormente seccionar el cordón y esterilizar el testículo y finalmente se va cerrando la pared y se manda la pieza a anatomía patológica. Entonces esto es lo que obtenemos, mandamos esto a la anatomía patológica. Este es este paciente que les comenté que tenía una masa grande y otra pequeña, pero en los dos habían tumores testiculares. En ese momento no habían posibilidad de hacer resecciones tumorales. Hoy día ya están descritas en algunos pacientes, pero este paciente tenía lesiones múltiples, por lo tanto tuvimos que hacer una orquiectomía bilateral. A los pacientes se manda esto a anatomía patológica y esperamos el resultado de biopsia. Entonces, estos tumores de células germinales, en líneas generales, se dividen en tumores de células germinales y los germinales en seminomas y no seminomas. Entonces, estos seminomas se pueden dividir, en clásico, anaplásico y espermatocítico, y los no seminomas son el carcinoma embrionario, el teratoma, el coriocarcinoma y tumores de saco vitelino. Y a veces tienes, por ejemplo, carcinoma embrionario con seminoma, entonces esos se consideran mixtos, o teratoma con seminoma se consideran tumores mixtos. Como todos los tumores se clasifican también, tienen clasificación TNM y hablamos de lesiones T1 cuando la lesión está limitada al testículo y decimos que es T1A cuando está de menos de 3 centímetros y el T1B más de 3 centímetros. El T2 es lo mismo que T1, pero siempre y cuando haya invasión vascular linfática o de la túnica vaginal. Entonces ahí hablas de T2 cuando está invadido el cordón T3 y la invasión del escroto es T4. Las metástasis van al retroperitoneo, metástasis de menos de 2 centímetros N1, entre 2 y 5 N2 y más de 5 N3. Y metástasis a distancia es cuando van a otros órganos, fundamentalmente pulmón. Entonces, esto define estadio. El estadio 1 es cuando la enfermedad está localizada en el testículo. El estadio 2 es cuando hay metástasis a nivel del retroperitoneo. Y el estadio 3 cuando hay metástasis a distancia. 1 testículo, 2 retroperitoneo, 3 metástasis a distancia. Y ahí fundamentalmente está el pulmón o ganglios que están fuera del retroperitoneo.
Entonces, una vez que ya tienes el diagnóstico, porque el paciente viene, diagnosticaste el tumor de testículo, tú sacas el testículo y mandas a anatomía patológica, y si te confirman que es un tumor testicular, tienes que tapificar. Como dijimos en las anteriores clases, tapificar significa saber hasta dónde avanzó la enfermedad. Entonces, estos pacientes les pedimos una tomografía de abdomen y pelvis. En general, yo hoy día pido una pantomografía, incluyo tórax, y volvemos a repetir marcadores tumorales. Entonces acá lo que vamos a ver es un paciente que tiene un riñón izquierdo normal, el derecho está excluido porque no está marcando la presencia de contraste, está dilatado porque hay estas masas que probablemente están comprimiendo los ureteres y excluyendo el testículo. Entonces esta es otra imagen donde hay una gran masa retroperitoneal. A veces las masas son más pequeñas, pero hay que estar presentes y hay que ir valorando. En algunas ocasiones pedimos si hay una pequeña masa a nivel de pulmones, lo controlamos unas semanas y vemos que esto va aumentando. Entonces este paciente es un paciente N1, ya tiene metástasis a distancia. Esto quiere decir una etapa 3. Este paciente 1 es un paciente joven que estaba teniendo actividad sexual con su esposa y su esposa palpó esta lesión. Y cuando lo operamos, tenía esta pequeña lesión de alrededor de 1 centímetro. Si hubiera tenido una ausencia del otro testículo, en estos pacientes se puede hacer resecciones de estas lesiones, pero cuando tiene dos, es mejor sacar y controlar. Este otro paciente es un paciente que llama la atención, pero es médico, y cuando vino a la consulta tenía esta gran masa. Y previamente, meses antes, se hizo sacar una lesión que apareció en su frente ósea y era una metástasis de un cáncer de testículo que él dejó pasar. Entonces, este paciente lo operamos y este paciente tenía una lesión T4. Quiere decir que estaba comprometido hasta la pared del escroto. Entonces, cuando le pedimos una radiografía de tórax, ya se veía que tenía metástasis pulmonares en la radiografía, y cuando hicimos una tomografía de tórax, vimos que tenía varias metástasis pulmonares. Vale decir, este paciente estaba en un estadio N3, era un T4, N2, M1. Entonces, acá están viendo las metástasis, tenía varias metástasis pulmonares, y cuando le hicimos una tomografía de abdomen, lo que veíamos era que tenía múltiples metástasis hepáticas y también tenía algo de masa en el retroperitoneo. Entonces, como ven acá, también tenía masa en el retroperitoneo, de unas masas entre 2 y 5 centímetros. Entonces, era un T4N2 M1. Este tercer paciente es otro paciente con una pequeña lesión que se ve ahí en la imagen que les estoy mostrando. Ahí está el testículo y se está viendo esta lesión. Entonces, cuando se le pide la ecografía, tiene esta lesión y tiene esta otra lesión que también se está viendo en el testículo. Sus marcadores tumorales de los tres estaban elevados, la alfa-feto estaba elevada, la gonadotrofina y la deshidrogenasa láctica. Y como vimos, estamos viendo acá, estaba elevada la alfa-feto, por lo tanto tenía que haber carcinoma embrionario más teratoma. Entonces, este paciente tenía un tumor testicular mixto. Cuando valoramos a este paciente y le pedimos marcadores tumorales, el paciente tenía más en el retroperitoneo. Este es un paciente que lamentablemente actúan a veces nuestros pacientes como actúan. Es un paciente que llegó del Chapare por dolor y cuando valoramos tenía esta masa gigantesca a nivel del abdomen. Y el testículo tenía una masa testicular tumoral. Entonces lo que pudimos hacer con este paciente fue retirarle el tumor del testículo y le pedimos al paciente que empiece quimioterapia y él y la familia decidieron no hacerse nada y todo esto que están viendo acá en mi flecha, todo esto que ven, es una gran masa tumoral. Este paciente probablemente ha fallecido porque no se ha querido hacer absolutamente ninguna cosa, pero miren la extensión de cómo puede llegar a avanzar esta enfermedad. Estos pacientes tienen tasas de sobrevida variables, dependen de los estadios. Cuando están localizados a nivel del escroto, la lesión tiene sobrevidas de ambos grupos en 99%, seminomas y no seminomas. El estadio 2, 96 y el estadio 3 baja 73. Este paciente colega que les comenté completó 4 ciclos de quimioterapia hace varios años esto y está vivo hasta hoy. Entonces,
me voy a apurar un poco por el retraso que hemos tenido. Hay que mirar que hay factores de riesgo y la infección linfovascular es un factor de riesgo. La presencia de carcinoma embrionario es otro factor de riesgo y tumores T3 o T4 son otro factor de riesgo y la presencia de tumores que tienen en el compromiso del saco vitelino es otro. Entonces, si no tienes ninguno de estos factores de riesgo, el riesgo en estos pacientes que a veces decides observar de recaer son entre 10 y 14, pero si tienen estos factores de riesgo, estos pacientes recaen más alto y si tienen carcinoma embrionario con invasión linfovascular, estos recurren más del 50%. Entonces, ¿qué pasa con los tumores de células germinales en estadio 1? O sea, cuando la enfermedad está localizada solo el testículo. 80% los seminomas y 85%, perdón, de los no seminomas y 85% los seminomas, solamente con la cirugía se cura. Entonces, si decimos de otra manera, 30% de los no seminomas y 15% de los seminomas van a recurrir. Ahora, de estos pacientes que recurren, entre 97 y 99% al momento que recurren, con quimioterapia los puedes curar. Entonces, esta es la razón por lo que la vigilancia activa ha aparecido como una alternativa atractiva para los tumores de células germinales en etapa 1. Los seminomas, 80% se presentan en etapa 1, o sea, limitada al testículo, y hablamos que 15% tienen enfermedad limitada a ganglios retroperitoneal y menos del 5% más allá de los ganglios, o sea, en etapa 3. Estos tumores tienen un tumor relativamente indolente, rara vez se diseminan más allá de los ganglios retroperitonales y normalmente no tienen elevación de la beta-HCG y nunca del alfa-feto y son exquisitamente sensibles a la radio y a la quimioterapia. Entonces, hoy día en estos pacientes o les ofreces hacer vigilancia activa o les das un ciclo de carboplatino, que es otra alternativa. Hoy día se prefiere más la quimio que la radio porque se ha visto que estos pacientes que se hacen radio, que es otra alternativa, estos pacientes pueden tener más adelante neoplasia secundaria. Pero hay que entender que la observación es una alternativa en esta etapa, la radioterapia es otra alternativa y la quimioterapia es otra. Si vemos como prioridad, probablemente en nuestro medio lo que yo más hago es les ofrezco a los pacientes quimioterapia, porque nuestros pacientes son como bastante indisciplinados en irse haciendo regularmente controles. Entonces los puedes terminar perdiendo porque el paciente se aburre de hacer sus controles. Esto es lo que les comentaba de neoplasias secundarias a la radioterapia. Entonces estos pacientes tienen mayor riesgo de neoplasias secundarias y esto es algo que tienes que tener presente. Entonces, depende de los estadios. Los pacientes con tumores seminomas se les saca siempre a todos el testículo y se los puede hacer en etapa 1 vigilancia activa o eventualmente quimio o habitualmente radio. En los pacientes que ya hay ganglios que están en estos pacientes, eventualmente después de sacarle les puedes hacer quimio y radio, pero si a estos ganglios entre 2 y 5 centímetros les haces 3 ciclos de quimio, pero si ya son más de 5, haces 4. Y si están en metástasis, haces 4 ciclos de quimio después de la radioterapia. O perdón, después de la orquiectomía. En los pacientes que decides hacer vigilancia activa, hay que entender que hay que hacer controles pendientes de exámenes físicos, marcadores tumorales, tomografías y radiografías de tórax, y hay que tener un esquema de control de estos pacientes. En los pacientes no seminomas en estadio 1 hay que mirar factores de riesgo, sea invasión linfovascular, hemos visto que es un factor de riesgo, si el componente primario es carcinoma embrionario o si ya son lesiones que están infiltrando el cordón o la pared escrotal. Si son de bajo riesgo o sin factores, se pueden ir a estos pacientes a vigilancia activa y los de alto riesgo, eventualmente se puede hacer una resección retroperitoneal de los ganglios o eventualmente se les puede someter a estos pacientes a 2 ciclos, yo prefiero 2 ciclos de quimioterapia. Entonces, aquí están un poco las opciones que les he dicho, les sacas y eventualmente entre vigilancia, linfadenectomía o eventualmente quimio. En los pacientes que tienen ganglios menos de 2 centímetros, se puede hacer linfadenectomía y se observa en función al resultado, o eventualmente de entrada se hace 3 ciclos de quimio, lo mismo que en los tumores que tienen ganglios entre 2 y 5 centímetros. Cuando la enfermedad tiene más de 5 centímetros, ya se hace quimioterapia 4 ciclos
y en los pacientes que tienen tumores ya diseminados más allá del retroperitoneo, 4 ciclos de quimio. La vigilancia activa también de la misma manera. ¿Qué esquemas de quimioterapia utilizamos en estos pacientes? Es un esquema triasociado, aquí bleomicina, topósido y cisplatino. Estas son las dosis que se deben dar en los pacientes. Y en estos pacientes también hay que entender que a veces se elevan los marcadores tumorales y hay que mirar qué es lo que vas a hacer con estos pacientes. Entonces, en los pacientes en estadio 2 y estadio 3 se hacen 4 ciclos o 3 o 4 ciclos de quimioterapia con estas drogas que ya hemos comentado, bleomicina, topósido y cisplatino. Este es el pilar del tratamiento. Hay que entender que estos esquemas de quimioterapia en los pacientes van a pasar anemia, neutropenia y plaquetopenia, y tienes que estar presente y entender que va esto ocasionar pérdida de cabello, problemas de vómitos, pérdidas de peso, oscurecimiento de la piel, o sea, hay varios efectos secundarios, pero hay que entender que esto está curando en pacientes incluso con enfermedades avanzadas. Entonces, aquí les puedo mostrar un paciente con etapa N3, que lo tienes acá. Miren esta tremenda masa que tenía y estas otras masas que se están viendo en pulmón. Esto es después de su primer ciclo de quimio y esto es después del tercero. Entonces, la quimioterapia es altamente eficiente para curar a estos pacientes. Las linfadenectomías depende de los estadios y depende del lado de los tumores se puede hacer. Se puede hacer una linfadenectomía ampliada cuando tú tienes pacientes que tienen etapas N3, por ejemplo, cuando ya tienes post quimioterapia y sigue habiendo masa, hay que hacer linfadenectomías ampliadas. Pero si tú tienes un paciente que la enfermedad está localizada y es un tema de tapificar y curar, se pueden hacer linfadenectomías y hay estas plantillas para hacer cuando los tumores son del lado derecho y cuando son del lado izquierdo. Entonces, en general, es una cirugía mayor donde se hace un abordaje transabdominal que se puede hoy hacer por también laparoscopía robótica, pero en general uno debe de colar todo desde el ángulo de trace hasta el ciego, levantar por la fascia de TORC todo el colon ascendente y exponer el retroperitoneo. Entonces acá es lo que estamos haciendo y estás viendo cómo se hace una linfanectomía. Este es un paciente operado por mí, donde estoy viendo acá la cava bien pelada. Acá estamos viendo la vena renal, acá la aorta, este es el uréter de un lado, y aquí está todo expuesto hasta el ligamento paravertebral posterior, uno hace una exposición, y aquí está la mesentérica inferior. El hecho de ir más abajo va a dañar el plexo parasimpático y va a dejar a los pacientes sin eyacular, o sea que ahí nos detenemos, pero este paciente que tenía un tumor mixto, seminoma y no seminoma, este paciente con esto curamos su enfermedad. Entonces, a veces tienes grandes masas en el retroperitoneo. Esto es un colega mexicano que me pasó este video, pero me parece muy ilustrativo de cómo debe hacerse una linfadenectomía, cómo se queda, se sacan todas estas masas. Entonces, tú puedes ver aquí bien pelada la cava, la aorta, la mesentérica inferior, aquí están los vasos ilíacos, acá están los ligamentos paravertebrales posterior, el polo inferior del riñón y el uréter. Entonces, esta es la idea de dejar así expuestas estas estructuras y hacer una linfadenectomía ampliada, con una disección completa. Ahí estás viendo el uréter bien individualizado y están todas las estructuras, ahí los ligamentos paravertebrales posteriores, se ha sacado todas las estructuras retroperitoneales. Entonces, lo que hay que entender es que en los pacientes no seminomas con grupos pronósticos intermedios, la sobrevida a 5 años es del 78%, o sea, libre de progresión, y la supervivencia a 5 años del 89%, y en los seminomas del 79 y 88%. Y para finalizar, tengo 2 minutos para hablar. Hay que enseñar también a los pacientes que se deben hacer autoexamen. En general, hay que tratar de que estos autoexámenes se hagan una vez al mes y básicamente es enseñarle al hombre que se examine el testículo mientras se está bañando, en general, idealmente, y ver que los testículos tengan la misma forma, la misma tamaño, la misma consistencia, y si encuentran algo que les llama la atención, deben los pacientes consultar. Esta es la última diapositiva, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me están oyendo, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Sí, doctor, se escucha. No, creo que no hay preguntas.
Perdone, doctores, estaba con mi micrófono silenciado. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya está. Si no hay preguntas, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.